Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino Spire Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Quiero hablar un tema también, ahora que viene desde Madrid, con respecto a esto del arbitraje, porque ahora en Madrid existe esta sensación de ¿veis cómo teníamos razón? Y quiero tratar este tema para que veáis un poco la secuencia de acontecimientos y cómo se produce todo el ¿veis cómo teníamos razón? Mirad, todo parte de una base numérica. Resulta que desde el Real Madrid, cuando estaba lo del Villarato, se dedicaban a contar el número de penaltis a favor y en contra del Barça, el número de tarjetas amarillas y rojas en contra y a favor del Barça y del resto de equipos, y con ese relato, al ser el Barça el equipo que más ganaba, evidentemente salía con el equipo con más penaltis a favor, salía con el equipo con menos tarjetas rojas en contra y con más a favor en esa época tan triunfante de Guardiola. Entonces, mirando aquella época y comparando cuando el Barça arrasaba, evidentemente es lógico suponer que el equipo que mejor juega, el equipo que más tiene el balón, el equipo que tiene a los jugadores más técnicos y menos marrulleros, sea el equipo, obviamente, que tiene menos faltas pitadas en contra, más a favor y por lo tanto tiene más tarjetas, a tanto amarillas como rojas, a favor y menos en contra. Y evidentemente si estás pisando mucho el área, porque además de tener a los mejores jugadores, resulta que haces un juego ofensivo, normal que tengas más penaltis que el rival. De hecho, si tú comparas al Real Madrid con el Elche en su historia, pues también pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia cuando un equipo es ganador y el otro es perdedor, habitualmente estas métricas están de su lado. Es que esto es de perogrullo. Lo que pasa que en Madrid, pues ahora que tiran de este... Ahora les ha venido muy bien esto de la contratación de esta empresa, ahora quieren hacer ver que su infantilismo en el tratamiento de los datos resulta que era lo que les daba la razón. Lo que desde mi punto de vista, lo lamento mucho, no deja de incidir en la tontería que tienen con este asunto de los números. Porque fijaros, yo puedo entender que con esto que ha salido con la información, yo puedo entender que cualquier ser humano adulto diga, ¿veis? El Barça compraba a los árbitros porque, mira, pagaban a una empresa que asesoraba al Barça y esta empresa era del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esta consecución de ideas tiene lógica. Si tú dices, claro, ¿para qué iban a pagar si no era para influenciar? No, bueno, hay los informes. Vale, pero el otro puede decir, sí, informes. No me jodas. ¿Será que no hay empresas que no pueden hacer estos informes? Que tienes que ir justo a la del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Justamente tienes que ir a la que no hay nadie más que pueda hacer este trabajo. Entonces, tienen un punto, ahí hay un punto adulto que se puede sostener y que es perfectamente debatible en el sentido de que tienes un gran argumento para decir, hombre, el Barça parece, esto puede tener indicios de que intentaba alterar la competición comprando a este vicepresidente a través de esta empresa. Esto no parece un argumento que yo pudiera decir, uy, qué tontorrones, qué infantiles. No, lo entiendo porque evidentemente pintar no pinta bien. Ahora, que eso les haga retroceder y decir, ya decíamos nosotros que había algo porque los números ya indicaban algo. ¿Qué números? Es que al Barça no le pitaron un penalti en 70 partidos o no sé cuánto, en contra. Es que al Barça le habían expulsado muchos menos que al Madrid. ¿Qué dices? Claro, pero es que tú analiza quién tenía el Madrid de defensas y quién tenía el Barça. O quién tenía de mediocampistas y quién tenía el Barça. O analiza cómo era el juego del Madrid cuando el Barça jugaba bien, lo que intentó hacer Mourinho en muchos partidos de destrucción del juego del Barça, que era a base de faltas y de patadas. Entonces, claro, a ver, que esto de que los números mostraban claramente una conspiración, no. Los números mostraban una discrepancia entre los datos de un equipo y el otro, porque evidentemente no vas a ser números idénticos. De salida ya sabemos que no vas a encontrar nunca que sean equiparables. Nunca en ninguna competición te vas a encontrar que todos los equipos tienen distribuidas las tarjetas, los penaltis y las faltas de una forma más o menos equitativa, ¿no? Más o menos todos por el mismo rango. Porque no todos los equipos juegan igual, ni tienen la misma potencial ni la misma capacidad de atacar, de defender, de generar, de marcar, de regatear, de todo lo que implica que te saquen más penaltis o que te piden más penaltis, que te saquen más tarjetas en contra, más a favor, etcétera, ¿no? Entonces, los números, la tontería es ampararse en esos números para decir que había conspiración, porque entonces tú coge cualquier equipo que haya ganado una liga, cualquiera de cualquier competición, y analiza esos datos. Tú analiza, por ejemplo, los datos del Manchester City de la Premier del año pasado.
Analiza los datos del Milán del año pasado en el calcio. Analiza los datos del Bayern en la Bundesliga. Y analiza los datos del Real Madrid en la Liga Española del año pasado. Y vas a ver seguramente que todos estos equipos campeones tienen más penaltis a favor que nadie y menos en contra. Tienen más tarjetas amarillas y rojas a favor y menos en contra que el resto de equipos. Prácticamente van a ganar seguramente en todas las categorías. Esto automáticamente te da para decir que hay una conspiración, que el Bayern está comprando a los árbitros, que el Manchester City ha comprado a los árbitros, que el Milán compra a los árbitros y que el Madrid compra a los árbitros. No te da, o sea, no da para hacer este tipo de análisis o de conclusión automática. Para poder concluir que ha habido una conspiración, necesitas algo como lo que está saliendo ahora. Como que el Barça le pagaba a una empresa de Elbit. Esto sí da para elaborar una teoría de una conspiración para adulterar la competición. Esto sí, pero esto no te da la razón de que los números, que en base a esos números, tú sabías. Es que yo no sabía. Es que si piensas en lo infantil que es ese argumento, que está saliendo incluso en el Marca, y dicen que viene desde Valdebebas, que desde el Real Madrid se dice esto. Es que ya decíamos nosotros, porque claro, es que al Barça no le pitaron ningún penalti en no sé cuánto tiempo. Y dices, vamos a ver una cosa. ¿Tú has analizado esos partidos para ver si había alguna jugada dudosa de ser pitada penalti que no se pitó? ¿Cuántas jugadas dudosas tuvo el Madrid que no se pitaron? Porque ahí es donde estaría el truco, no en el número de penaltis no pitados o pitados. Porque si en el Barça no hubo ni una sola jugada susceptible de ser penalti, ¿cómo le van a pitar un penalti? Entonces, para demostrarlo no vale el número total de partidos sin penalti, sino el número de jugadas dudosas dentro de esos 70 partidos donde no se pitó penaltis. Tú me dices, hostia, al Madrid en esos 70 partidos le pitaron 12 penaltis. Y al Barça en esos 70 partidos no le pitaron en contra, me refiero. Al Madrid le pitaron 12 penaltis en contra. Y al Barça ninguno. Coño, pero es que analizando las jugadas, coño, hay 12 jugadas, qué curioso, que al Barça son clarísimas de penalti, que al Barça no se la pitan. Entonces ahí diríamos, vale, ahí puede haber algo. Ahí puede haber algo. Ahora bien, no es el caso. No es el caso. El caso de los numeritos no son números de X jugadas dudosas que no se han pitado y aquí sí se pitaban y aquí no, y estas manos idénticas aquí se pitaron y aquí no. No. Aquí lo que está hablando es números totales. Se dice, el Barça menos penaltis, más penaltis. Repito, es que ese argumento es tan infantil que a mí me da vergüenza tener que hacer un vídeo para explicarlo. O sea, que a gente adulta uno le tenga que explicar que esos datos no te dan para decir, ¿veis cómo yo? Cuando tú decías aquello de que ves cómo el Barça roba, no tenías nada para decirlo, porque esos datos que utilizabas no sirven para llegar a esa conclusión. No sirven. A ti te creen que sirven porque a ti te convenía y porque, evidentemente, envuelto en la bandera, uno se vuelve muy infantil en la argumentación. Pero no daban para dar un teorema de robo sistemático arbitral, porque no se mediría así el robo. Repito, hay que hacer un análisis no solo cuantitativo, habría que hacer cualitativo. ¿Cuántas jugadas dudosas? ¿Cuántos penaltis se pitaron? ¿Cuántos se dejaron de pitar que eran penalti? ¿Cuántos se pitaron que no eran penalti? Porque esa es otra. Porque si tú dices, hostia, es que el Barça tenía un saldo de penaltis de 20 por arriba del Madrid en este periodo, en el periodo de la supuesta compra de los árbitros, ¿no? 20 penaltis. Entonces analizas las jugadas y dices, hostia, pero alguno de estos penaltis que le pitaron al Barça no era penalti. Claro, porque si no, de los 20 penaltis, 18 eran penalti. Entonces miras al Madrid y resulta que al Madrid también le han pitado 5 penaltis, uno no era penalti. Coño, la proporción se mantiene. O sea, se están equivocando igual a favor de uno o del otro. Lo que no puedes hacer es pretender que al Barça, como el Madrid solo lleva 5 penaltis, al Barça decir, oye, a ver un momento, ¿cuántos penaltis le hemos pitado ya al Barça? Mira, llevamos 10 al Barça y al Madrid 5. Hasta que el Madrid no tenga 10, al Barça no le pitéis ningún penalti, O sea, que al Barça le hagan lo que quieran. Porque claro, si no van a pensar que hay una conspiración, y para que no haya conspiración, los números tienen que estar equitativos. Claro, porque no se trata de si son penalti o no. Se trata de equiparar por el morro. Claro, porque eso sería lo que habría dejado tranquilo al Madrid, que los años en los que el Barça ganaba, esas cifras estuvieran equiparadas. Eso ya haría que, no había robo. Claro, no había robo porque las cifras... Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y luego, además, el tema de los penaltis y de las tarjetas, que os lo he dicho muchas veces. Lo he explicado 20.000 millones de veces en este canal. Pero repito, es que el nivel intelectual... Y mira que hay algunos que se tiran el pegote de que son súper intelectuales, porque hay alguno que no tiene ningún tapujo en frotarse él mismo en la espaldita y decir lo inteligente que es. ¡Ay, qué inteligente que soy!
Pues mirad qué inteligencia. Cuando tú analizas el tema de los penaltis, más allá de que los números no te pueden decir esto, es que no todos los penaltis valen lo mismo y lo he explicado muchas veces. Si no te pitan un penalti al Barça, no le pitan una jugada dudosa, en un partido que está ganando 4-0, ¿qué más da que no le hayan pitado ese penalti? O sea, ¿qué conspiración ni conspiración? Si ese penalti no altera el resultado. Ahora, si el Barça está empatando a 0 y no le pitan un penalti en el minuto 90 en contra, ahí sí se estaría adulterando la competición, porque ese penalti es constitutivo de darle completamente la victoria al equipo rival. Por lo tanto, ya no es solo que hay que analizar si un penalti es penalti o no es penalti, es que hay que analizar el valor que tiene ese penalti para la competición. Tanto el que se pita que no es, como el que no se pita que sí es. Hay que ver cuándo se deja de pitar o cuándo se pita, cuándo se comete el error o la tergiversación del partido. Porque, repito, si el Barça está ganando 4-0 y le pitan un penalti a favor para meter el quinto, ¿qué importa ese penalti si se lo llegan a pitar o no? ¿Qué más da ese penalti si ya está ganando 4-0? Es que no tiene ningún sentido. En cambio, si el Barça está ganando 0-0 y se está a punto de acabar el partido y le pitan un penalti a favor, ese penalti tiene mucho valor. Bueno, pues para que haya una conspiración, tienes también que tener en cuenta ese valor de lo que se deja de pitar o de lo que se pita en cada momento. Con las tarjetas de amarillas y rojas, 3/4 de lo mismo. No es lo mismo que te expulsen a un tío cuando estás ganando 5-0 o cuando estás perdiendo 5-0, porque igual, por ejemplo, el día del 5-0 en el Camp Nou, expulsan a Sergio Ramos con la patada esa terrorífica por detrás a Messi. Ah, claro, compro arbitral. No, es una patada terrorífica a Ramos. Le pegan la patada a Messi por detrás, terrorífica. Le expulsan a Ramos. ¿Esa expulsión tiene algún impacto en el partido? Ninguna, porque el Barça ganaba 5-0. Entonces, ¿qué más da? O sea, esa es una tarjeta que viene a engrosar la discrepancia. ¿Y qué valor tiene esa tarjeta? 0. ¿Qué valor tuvo esa tarjeta para que el Barça ganara el partido? 0. Entonces, claro, ahora resulta que desde Valdebebas tenemos que leer, ya lo decíamos nosotros, claro, y su análisis de datos es que al Barça le habían pitado más penaltis, menos tarjetas. Ah, ese es el análisis. Ese es el análisis. Esa es tu forma de querernos decir que tú ya sabías que había una conspiración. No, amigo mío, eso lo querrás tú porque no te da para más. Porque tu capacidad de analizar datos es limitada, no, es de primaria. Entonces, claro, lo peor es que intentes convencer al resto de la gente de que tú tienes una capacidad de análisis extraordinaria cuando haces algo que alguien que maneje datos ve tu análisis y es que ni siquiera... Es que aplicaría el cuento, no lo que estoy haciendo yo, que es de gilipollas, que es intentar explicártelo, porque no lo vas a entender ni lo vas a querer entender. Evidentemente, todos aquellos que tenéis esta visión, esto que os estoy contando ni lo registráis. Pero y yo tendría que hacer lo que haría una persona que trabajando con datos viera lo que has hecho con estos datos del Madrid y ahora saliera sacando pecho de yo ya lo sabía porque yo mostré unos datos y tal. Te diría, tío, las abejas no pierden el tiempo convenciendo a las moscas que la miel es más rica que la mierda. Pero yo sí lo hago, porque yo soy gilipollas. Porque es verdad que yo soy gilipollas. Así que nada, señores, los datos no le dan la razón al Real Madrid. No es que supieran que había algo, que habrá que ver si había algo. Porque evidentemente con esto de los pagos, ahora sí estamos cerca de que hubiese algo. Los datos no indicaban que hubiese nada. Porque los análisis de datos que se habían hecho eran una auténtica milonga de niños que acababan de salir de la universidad y que estaban emocionados de 4 cosas que habían descubierto en la gestión de datos. Nada más. Y en ese fervor, otros que se llaman periodistas, pues agarran y se suben al fervor, porque al final no es cuestión de ser analítico de verdad y objetivo. Es cuestión de qué munición me das para que yo pueda seguir con mis relatos. Eso es lo importante en el mundo del periodismo. ¿Qué munición tengo para poder seguir con mis relatos? No qué munición tengo para poder informar de forma realista, objetiva. Y encima, repito, gente que luego se marca en el pegote de que son intelectualmente superiores al resto. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparkle. Hasta la próxima.